Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Sheinbaum no invita al rey Felipe VI porque no respondió carta a López Obrador. El presidente hereda a Claudia Sheinbaum conflictos con Estados Unidos y se cumplen 10 años del caso Ayotzinapa. Es jueves 26 de septiembre. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Hoy está conmigo Fernanda Hernández, editora de Internacional en Expansión. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, Moni. La verdad es que estoy muy contenta de compartir micrófonos contigo y muy emocionada por este Daily también, muy cargado de información. Muy cargado de información, no solo de política, pero también del mundo internacional, porque hoy abrimos con la noticia de que Claudia Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI por aquello de la carta. ¿Cómo estuvo, Fer? Bueno, ayer la presidenta electa informó que no invitó al monarca español a la ceremonia de su toma de posesión, que va a ser este 1 de octubre, porque no respondió a una carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador le había enviado el 1 de marzo de 2019, o sea, esto tiene 5 años, esta bronca, para que reconociera los agravios causados a los indígenas durante la conquista española. En redes sociales, Sheinbaum compartió esta misiva que López Obrador la había enviado de manera personal a Felipe VI, en el que le proponía un reconocimiento público a los agravios con motivo de la celebración de los 200 años de vida independiente de México y casi 5 siglos de la fundación de Tenochtitlán. Sí, a ver, Claudia Sheinbaum de hecho recordó que no solo no recibieron respuesta, sino que la carta se filtró en medios de comunicación y hasta ahora pues nadie aclaró nada de manera directa al gobierno mexicano, pero también dijo al final que confía en que México y España encuentren pronto las vías de entendimiento y que no se invitó al rey Felipe VI, es cierto, pero que en julio se envió una nota diplomática para invitar al presidente del gobierno español, que es Pedro Sánchez, a quien también se le llamó hace algunos días para confirmar saber si iba a venir o no, pero pues ¿qué fue lo que pasó? Ayer, miércoles, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que no solamente era inaceptable, sino absolutamente inexplicable que México no hubiera invitado al jefe de Estado español y que definitivamente nadie de las autoridades españolas vendría a la ceremonia de investidura. Esto pues como señal de protesta. Claro, Sánchez no escondió su enorme frustración desde Nueva York, que está ya por la Asamblea General de Naciones Unidas. De hecho, era un viaje muy corto ya de Nueva York hacia Ciudad de México, en comparación con un viaje Madrid-Ciudad de México, pero la verdad es que Sánchez estaba muy frustrado porque tanto su gobierno como el gobierno de López Obrador son gobiernos progresistas. Siempre me he puesto a imaginar todo este rifarrafe diplomático ha pasado con un gobierno del Partido Socialista Español. No quiero imaginar lo que pudo haber pasado si esto hubiera pasado con un gobierno del PP. Pero bueno, al fin y al cabo también es lo que dice Sánchez, ¿no? Son dos gobiernos progresistas y pues considera que hay muchas más cosas que unen a México y España que las que los separan y que obviamente hay más cosas que los unen hacia el futuro que pensar en el pasado, en los lazos históricos entre los dos países. Totalmente, expresó gran tristeza y de hecho, bueno, obviamente hubo reacciones ante eso. Arturo Pérez Reverte, escritor, periodista y académico español, criticó a la presidenta electa y al presidente todavía por unos días más, López Obrador, por este conflicto diplomático con España y publicó en sus redes sociales algo duro, y aquí cito textualmente: albergaba ciertas dudas sobre si López Obrador y Claudia Sheinbaum eran imbéciles, oportunistas, demagogos, sinvergüenzas o las 4 cosas a la vez. Este comunicado me lo aclara todo, bastante rudo esto, pero además hay información sobre la inversión española, ¿no, Fer? Sí, ojalá esto se quedara nada más en estos dichos y en el problema diplomático. Sin embargo, esto se ha manifestado en que España, que era uno de los principales inversionistas en México al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ahora no figura ni siquiera en el top 10 de inversionistas. En el primer semestre de este año, la inversión extranjera directa de España en México presentó un flujo negativo de $219.8 millones, a diferencia de los
$3,755 millones que México captó de este país en el mismo periodo de 2023. ¿Cómo es esto posible? Alguna vez, esto ya lo hemos platicado en el Daily, Pati Tapia, la autora de esta nota, te explicaba alguna vez que, bueno, esto quiere decir, el flujo negativo es cuando una desinversión de un país es más fuerte que la inversión que realiza. Uh-huh. No es que le debamos dinero a España, pero pues tampoco es que tengamos el salto este positivo con España ahorita. Uh-huh. En nivel de inversión, pues no. Correcto, está en menos 219. Y de hecho, bueno, lo que sí es que no es el primer tropiezo con el gobierno de España. En este sexenio ha habido ya, recordemos, los señalamientos de López Obrador constantes a Iberdrola, y el presidente no perdió oportunidad para recordar que, según él, se favoreció a esta empresa energética en el gobierno de Felipe Calderón. Además de eso, en 2022, las críticas de López Obrador hacia las empresas españolas escalaron a la monarquía, y entonces se decretó, digamos, oficialmente una pausa en estas relaciones. Pero además, así como con España, también hay problemas con Estados Unidos en esta recta final del sexenio obradorista. La relación con Estados Unidos, que es nuestro aliado, nuestra relación bilateral más importante, ha tenido desencuentros, distanciamientos y hasta advertencias, empezando por el caso de la reforma judicial. Sí, esta propuesta para que jueces, magistrados y ministros, ya no propuesta, ya una ley uh-huh. para que sean elegidos por voto ciudadano, no le ha gustado nada al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Joe Biden, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha sido muy vocal sobre esto y ha manifestado su preocupación por la reforma y ha alertado que esto puede poner en riesgo la relación comercial entre ambos, que, como muy bien dices, es la relación comercial más importante que tiene México. Pero ¿cómo responde a esto López Obrador? Pues con un rechazo. Acusa a Salazar de una actitud injerencista, incluso uh-huh. manda una nota diplomática al gobierno estadounidense por esto, y dijo que ponía una pausa, porque a López Obrador le gusta poner en pausa relaciones, pero en este caso solamente con el embajador Salazar. Sí dice que la relación con el gobierno de Joe Biden sigue, pero pues no es la única bronca que han tenido últimamente. No sé si esto deja ver mi edad, pero inevitablemente pensé con esa pausa en Ross y Rachel de Friends cuando we were on a break. Bueno, otro de estos desencuentros es la detención del Mayo, este hecho pues reciente que causó muchos desencuentros entre los gobiernos de López Obrador y Joe Biden, porque a pesar de esta sociedad y de mantener convenios en materia de seguridad específicamente, México no participó en el operativo, y el presidente mexicano, quiero decir, explicó que solamente fueron informados de la puesta en custodia del Mayo en Texas, que también pidió un informe al gobierno estadounidense y afirmó que se desconocían detalles sobre si hubo o no intervención de agentes extranjeros en territorio mexicano, lo cual totalmente iría en contra de la soberanía nacional y la molestia de López Obrador, porque México no fue considerado en el operativo. De hecho, le llevó a acusar de que el clima de violencia en Sinaloa era pues corresponsabilidad, no era solamente de nuestro lado. Digo que no es sorprendente que pase esto, porque el gobierno de López Obrador ha tenido muchos desencuentros con la DEA, con la Agencia Antidrogas estadounidense. Uh-huh. Digo, eso sería tema para otro daily, uh-huh. pero no es el único problema que tienen, y justo esta semana abrió otro frente diplomático con Estados Unidos al emitir un decreto que declara área natural protegida el polígono Felipe Carrillo Puerto, que incluye, entre otras cosas, el banco de materiales de la empresa Cálica en Quintana Roo. El artículo 6 de este decreto prohíbe abrir bancos de material, extraer material pétreo o materiales para construcción, una actividad que se realizaba en esta mina, que es filial de la empresa estadounidense Vulcan. Entonces ya la empresa anunció que va a buscar cómo defenderse por todas las vías legales, y uh-huh. los legisladores estadounidenses han planteado sanciones al gobierno de López Obrador por esta medida. Y pues vamos a ver cómo avanza. Ahí va a haber cambios en el gobierno estadounidense también. Hay elecciones el 5 de noviembre. No solamente se cambia el presidente, también se va a cambiar gran parte del Congreso. Entonces tenemos que estar muy pendientes también cómo va avanzando estos problemas de la relación bilateral, también con estos nuevos actores que van a venir del lado estadounidense. Correcto, y esa elección es algo que vamos a seguir cubriendo en Expansión, así que ya saben, suscríbanse y activen las notificaciones de este daily para que no se les pierda ningún episodio, porque nos guste o no,
son nuestro aliado comercial más grande, más importante, y necesitamos estar al pendiente de cómo evoluciona esta elección. Pero además de eso, y volviendo a tierras mexicanas, Fer, hoy se cumplen 10 años del caso Ayotzinapa, la promesa que López Obrador no pudo cumplir en su sexenio, desaparición de los estudiantes, y a 4 días de que López Obrador deje la presidencia, los padres han roto el diálogo con el gobierno. Y digo porque en su momento, en 2018, él dijo, cito textualmente, vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables. Dijo, mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Y pues claro, los padres de los 43 tuvieron muchas esperanzas en que se iba a dar con ellos. ¿Cómo no? Si no habían pasado ni 72 horas de la llegada de López Obrador al gobierno, cuando creó, de hecho, su primer decreto en el que se instruía establecer las condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa, a la verdad y al acceso a la justicia. Y como vemos, hoy, a 10 años de este momento, pues no sucedió. Y la verdad es que esto fue bastante decepcionante porque el gobierno de AMLO echó por suelo la llamada verdad histórica que se había sostenido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y estableció una nueva línea de investigación. Regresó al grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI. Se creó incluso una fiscalía especial para el caso de Ayotzinapa y el presidente estuvo presente en varias reuniones con los padres, con los abogados de los estudiantes desaparecidos, a los que invitaba también al fiscal general Alejandro Gertz Manero, pero en 2022 pues, todo cambió y todo empezó a desmoronarse porque se tocó los intereses del ejército y ahí fue cuando todo empezó a caerse. Salió el GIEI porque consideró que no había condiciones, porque había obstáculos por parte del ejército para avanzar con la investigación, y finalmente también renunció el fiscal Omar Gómez Trejo, pues se dio a conocer que la Fiscalía General de la República canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a la desaparición de los normalistas, de las cuales, oh sorpresa, 16 eran militares. Correcto, y por eso desde hace tiempo es que los padres de los 43 acusan al presidente López Obrador de que los traicionó porque prefirió defender al ejército en lugar de cumplir su promesa. Y de hecho en la mañanera de ayer, 25 de septiembre, a menos de una semana de irse del poder, el presidente volvió a defender al ejército y al mismo tiempo reconoció que en su sexenio no se avanzó como él hubiera querido en la investigación, como nadie hubiera querido, sin duda alguna. Vidulfo Rosales, que es el abogado de los padres de los 43, sostiene que efectivamente hubo avances, pero a partir del 2022, cuando la investigación tocó al ejército, ahí se detuvo todo. Y esto, pues, es uno de los grandes pendientes que deja López Obrador. Al menos 3 figuras clave del caso han sido recapturadas en las últimas 2 semanas. Estoy hablando de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, y Marco Antonio Ríos Berber, alias La Pompi o El Cuasi, todos ellos vinculados con el grupo criminal Guerreros Unidos. Y bueno, como seguimos en el tema también de la transición de López Obrador, les invitamos a escuchar el episodio de hoy de Política y otros datos, titulado El adiós de AMLO. Ya saben, está en la misma plataforma donde están escuchando este podcast. Sí, y bueno, hablemos de dinero, Fer, porque Moody's, la calificadora, indicó recientemente que aunque es muy poco probable que haya un cambio abrupto, dijeron, en la calificación crediticia de México, es decir, que perdamos el grado de inversión, sí hay factores que pueden impactar en la calidad del mismo. Por ejemplo, un mayor déficit fiscal, absorber deuda de Pemex y un bajo crecimiento. Estos 3 factores sí podrían afectar al grado de inversión. Renzo Merino, analista soberano para México de la agencia Moody's, explicó que para que México pierda su grado de inversión tendría que haber una combinación de factores como 1, un debilitamiento institucional, y 2, que la economía tenga crecimientos de 1%, ya que eso va a complicar el manejo fiscal, si esto pasa, más bien. Y también puede llevar a una expectativa de un deterioro de las métricas de la deuda del gobierno, si se va a estabilizar o si se va a seguir incrementando. Pero esto ya pasó en la pandemia de COVID-19, que fue un verdadero choque, entonces podemos esperar también algo así.
Claro, no es un escenario fácil al que podríamos llegar, es un escenario catastrófico y de hecho Merino destacó que México ha logrado, a pesar de todo, mantener su grado de inversión en condiciones muy adversas y tiene que ver con la capacidad, dijo, de los hacedores de política macroeconómica para poder enfrentar estos retos y para poder corregir los balances. Y bueno, pues a ver, aliado a esto, Pemex sí va a requerir 50,200 millones de dólares en los 3 primeros años de Claudia Sheinbaum. Esto mismo lo prevé Moody's, así que los ojos van a estar súper puestos en las acciones que emprenda esta administración para enfrentar los retos financieros de Pemex para los próximos años, principalmente en 2026. La analista para Pemex en Moody's, Roxana Muñoz, indicó que los requerimientos financieros de Pemex para 2025 no son tan importantes porque seguramente el gobierno de México ya lo está considerando, pero los que sí van a ser muy importantes son los de 2026 y este año es donde tenemos que poner ahí especial atención a lo que hagan con Pemex. Exacto, las necesidades de flujo de efectivo, de operación y de deuda van a significar un requerimiento financiero de Pemex muy alto, como decía, 50,200 millones de dólares entre 2025 y 2027, así que sí hay incertidumbre de lo que vaya a ser la próxima administración y lo que sí es cierto es que sin el apoyo del gobierno, la calificación real de Pemex sería una CA, es decir, con un 80% de incumplimiento de sus compromisos financieros, pero mucha deuda, mucha cosa política, pero hay buenas noticias, Fer. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y hoy vamos a hablar de la empresa que pasó de lavar autos a representar a los influencers más populares. Claro, Rafael, esta es una historia, que nos trae Nancy Malacara y pues Rafael Coronel y Patricia Guiesma están al frente de StyPro Group, que es una de las agencias de representación más importantes de influencers y deportistas en México y se han hecho con más de 2,500 campañas de marcas globales y representan a influencers, que de seguro nadie topa, que no conoce nadie ni en su casa, como Paco de Miguel, Alexis Otma, Daniela Rodríguez, Dani Valle, Andrés Johnson y Shingo Amiga. Pero pues no siempre fue así, la verdad es que tiene una historia bastante interesante. Rafael estudiaba, jugaba fútbol de manera semiprofesional y trabajaba como mesero y lavando autos en Nueva York, mientras que Patricia, que es polaca, perdió sus papeles de trabajo en el sismo de 2017, imagínate, a todos nos marcó ese sismo, pero yo creo que a pocos como a Patricia, lo que complicó bastante su situación laboral y justo en ese momento le surgió la idea que le daría vida a este grupo, a StyPro. Sí, ya había más o menos, Rafael lo había pensado desde el 2015, había tenido la idea de monetizar con la imagen de los futbolistas a través de campañas digitales. Obviamente Rafael estaba en contacto con el mundo del fútbol y esto lo ayudó a llevar a sus primeros clientes, Diego Reyes, y a los seleccionados nacionales Héctor Herrera y Edson Álvarez. Pero conforme pasaron los años, Patricia abrió la división hacia los creadores de contenido, como los que dijiste hace rato, cuando se dio cuenta de la importancia que tienen los influencers en las estrategias de marketing y en 2018 lanzó esta división Stay On Social, que está dedicada a los creadores de contenido. Las dos divisiones, tanto StyPro como Stay On Social, dicen que seleccionar a los talentos adecuados no es cosa fácil porque no solo se fijan en que tengan muchos seguidores, la típica, sino en el tipo de comunidad que tienen, en los valores que tienen, justo para que vayan alineados con los de las marcas con las que trabajan y asegurar que las colaboraciones salgan bien. Y pues sí, porque hacer marketing digital no es cualquier cosa y aquí le hablo a la audiencia, a los podescuchas de la Expansión Daily, ¿a cuántos no nos ha pasado el clásico TikTok me hizo comprarlo? Así que aprovecho para irme con una pregunta del tema optimista, buena onda de hoy. Díganos qué han comprado en internet o si fue porque se los recomendó un influencer y cómo les ha salido. ¿Les salió bien o fue una decepción? Leemos sus respuestas como siempre en la encuesta de Spotify y en los comentarios de todas las plataformas y les pedimos a Sebastián Taboada, Iván Rangel y al usuario B que ganaron ayer sus pases para What Design Can Do que nos dejen un mensaje en este episodio con sus nombres y sus correos para que les hagamos llegar sus pases. Ya saben que no hacemos
nunca públicos sus datos. Fer, muchas gracias por estar hoy en el Daily. Muchas gracias a ti, Moni, por invitarme, y les recuerdo a todos que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y leemos sus comentarios siempre en las redes sociales de Expansión, @ExpansiónMX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó